Vamos a comenzar esta mañana de Pampero como lo hacemos habitualmente esta mañana y esta semana, hablando ya con nuestro compañero Facundo Martínez Reyes de INTA y en este campo de debate que hoy en una fecha también muy particular. Facu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yami, ¿cómo estás vos? Muy bien, Facu. Bueno, decíamos, una fecha muy particular porque justo es el Día Mundial de la Ecología y qué mejor manera también de empezar a celebrar esta fecha tan especial, tan particular por todo el contexto que tenemos obviamente, hablando justamente de las energías renovables, Facu. Así es, Yami, es un tema fundamental porque habla también de nuestra relación con el ambiente, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de energías limpias, energías que se obtienen de fuentes naturales? El valor de contaminación, cuando hablamos de este tipo de energías, sabemos que tiene que ser bajo o nulo, ¿no es cierto? Y además vienen, como decíamos, de fuentes naturales y tienen que ser inagotables. Bueno, ahí mencionábamos energías limpias, energías renovables, energías verdes. Parece que todo se confunde, que todo se mezcla un poco. Desasnanos un poco en este lunes también. Facu, y explícanos un poco, a ver, porque si bien son y tienen muchas similitudes, también tienen sus diferencias. ¿De qué se trata una? ¿De qué se trata la otra? Bien, bueno, cuando hablamos de energías renovables o energías limpias, hablábamos de este gran grupo, ¿no? Que estábamos hablando recién, de energías que son renovables, que son inagotables, que se encuentran en fuentes naturales. Muchas veces las llamamos también, o son llamadas frecuentemente, energías verdes. ¿Por qué? Porque comparten caracterizaciones, ¿no es cierto? También tienen todos estos componentes, pero en rigor, cuando estamos hablando de energías verdes, estamos hablando de energías que provienen de las plantas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de energías renovables, es un grupo mucho más amplio y nos referimos a las energías que provienen de elementos recurrentes, como son el sol, el viento, el movimiento de las mareas, el calor de la tierra, pero también cuando estamos hablando de los desechos agrícolas, forestales. Entonces, vamos a separarlo en 6 grandes grupos. Yami, si te parece, vamos a hablar de energías solar, eólica, hidráulica, mareo motriz, geotérmica y también la biomasa. Bueno, dentro también, Facu, de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, figura el aumento progresivo del uso de las energías renovables en esta lucha que tenemos contra el cambio climático. Exactamente, bueno, porque estamos hablando de energías que por sí mismas reducen la emisión de gases de efecto invernadero, pero son importantes además para nuestro país, Yami, esto es importante decirlo, porque generan mucho empleo, la producción de estas energías, pero también estamos hablando de extracción de energía de manera local. Esto es una independencia energética muy importante y en estos tiempos y en tiempos de cambio climático resulta fundamental. Actualmente en Argentina las energías renovables resuelven algo más del 10% de la demanda energética. ¿Por qué digo algo más? Porque es variable. Por ejemplo, en septiembre, y lo hablábamos el otro día con Valeria Ugarte, compañera de la producción de Pampero, y me decía, en septiembre tuvimos el 14% resuelto de energías renovables. Pero como es variable, tenemos que hablar de un promedio, y acá justamente es lo importante, porque nosotros los objetivos que tenemos a cumplir hacia el 2030 es llegar a un 30%, al menos, de resolución de energías renovables en la utilización de la energía total que se hace en el país. Bueno, ¿cómo hacer esto también, no, Facu? Porque según el último Censo Nacional Agropecuario que se realizó en el 2018, menos del 20% de las explotaciones agropecuarias suma algún tipo de este uso de energías renovables. Es así como decís vos, Yami, el 17%, para ser exacto, de las energías renovables son las que dentro de los campos relevados se resuelven con algún tipo de energía renovable o tiene la utilización mixta con algún tipo de energía renovable. Podemos hablar para mencionar las provincias que tienen mayor utilización. En el norte del país, la energía solar, San Luis, Salta, tienen la mayor adopción. Entre las dos provincias responden más o menos un 45% de los paneles fotovoltaicos utilizados en las explotaciones agropecuarias. En Chubut, por su parte, hablábamos de la utilización de la energía eólica. Por supuesto, en nuestra zona patagónica tenemos muchos vientos. Chubut, bueno, da cuenta de la mayor utilización de aerogeneradores con casi un 16% de la utilización en todo el país.
Es importante mencionar, Yami, que actualmente Argentina tiene varios proyectos en diferentes fases justamente para alcanzar con estos compromisos. Podemos hablar de 34 proyectos eólicos, 41 plantas de energía fotovoltaica, 51 proyectos de biogás y 14 pequeñas centrales hidroeléctricas que están en diferentes fases para alcanzar los compromisos que quiere asumir Argentina de llegar a un 30% de acá al 2030. Bueno, vale destacar que también tenemos leyes para esto, ¿no? Por ejemplo, está la de fomento para el uso de estas energías renovables. Sí, y es muy importante esta ley, que es la 27.191, porque además se complementa con otra ley, que es la de regulación e integración a la red pública eléctrica. Además, hablábamos de la generación de empleo. Solo con esta ley de fomento se crearon 20.000 puestos de trabajo. Esto es mucho, es muy importante de cara a los compromisos que queremos asumir o que el país debe asumir, ¿no? Hace unos días la Cámara Argentina de Energías Renovables emitió un informe donde destacaron la gran capacidad que tiene Argentina. Recién mencionábamos algunas de las provincias con mayor utilización, mayor producción de energías renovables. Y se destaca que el país tiene muchos recursos para poder hacerlo, lo sabemos también por la diferencia climática que tenemos en todo el país. Y esto es importante de cara a la transición energética, ¿no es cierto? Pero ojo este dato, Yami, porque en el mismo informe la Cámara de Energías Renovables decía que durante el análisis que se está haciendo de las emisiones, se sabe que Argentina está un 15% por encima del resto de los países en promedio del G20 en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso que tenemos dentro de el G20, los países con mayor emisión, pero en promedio Argentina está un 15% por encima del resto de los países. Uno de los pedidos de la Cámara de Energías Renovables casualmente es que a esta ley que mencionabas recién vos, Yami, la 27.191, se le incorpore una cuota. Pensemos que cuando se promulgó esta ley, la cuota que establecía de uso de energías renovables era del 8%. Bueno, lo que pide la Cámara Argentina de Energías Renovables es que el 30%, que es lo que Argentina aspira para llegar de acá al 2030, figure en una actualización de esta ley ya como un compromiso de cara al 2030. Veremos si estamos todos también preparados para adaptarnos, ¿no?, a este cambio, a esta transición energética.